yo creo que eso es importante que ustedes entiendan cómo son capaces todos estos socialistas y comunistas de manipular la información. Y me voy a ir a un artículo que tengo aquí para compartir con todos ustedes. Cuba, la manipulación oficial del índice de la pobreza. Según estimados indirectos, entre el 40 y el 51% de la población cubana vive en pobreza. Yo les ponía ayer a ustedes unas fotos, unas imágenes que enviaron del pueblo donde yo era, Madruga, que está completamente como si estuviera, Madruga está ahora como si estuviera en una guerra, ¿no? Y que ha habido un bombardeo, así todas las calles están desbaratadas, así está Madruga en estos momentos. Y muchos de los edificios viejos se están cayendo. Bueno, como todo en Cuba, ¿no? Ahora bien, vamos a ir leyendo y compartiendo este artículo, ¿no? Cuba es el único país de las Américas que no publica el índice de pobreza, claro, porque todo lo que publica es una mentira. Tampoco publica el índice de desigualdad o de Palma. No podremos encontrar en sus cifras oficiales publicadas por el ONEI el salario mínimo, ni tampoco el costo de la canasta básica. Pero bueno, yo sí te lo puedo decir. Yo te puedo decir que hay muy pocas personas en Cuba que ganan $10 al mes. Dólares, porque ustedes saben que ahora en Cuba lo que hace falta es dólares. Ya tú ni con CUC tú puedes comprar nada en las tiendas. Tienes que ir con dólares. Hay algunas tiendas que quedan, pero bueno, con el ejemplo que le estaba poniendo acerca de este mercado de Cuatro Caminos, que ya está cambiando completamente a dólares, porque hoy por hoy los dictadores asesinos que están ahí, que imperan, lo que necesitan son dólares. En febrero del 2019, el gobierno cubano difundió en el portal de CEPAL un informe sobre el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, imagínense usted, hasta el 2030 en el país. En él declaró que solo el 6.8% de toda la población y el 4.6% de la población en las ciudades estaba en precariedad. Eso es una gran mentira. Eso es una gran falsedad. Pues si vas a ir a La Habana, tú ves que en La Habana todo se está cayendo. Si las personas no tienen dinero para comprar ni la canasta mínima, están pasando hambre. La falsedad de estas cifras se debe a 3 manipulaciones de los indicadores. El indicador de la pobreza desaparece del informe y aparece la pobreza extrema, sin definirse, es decir, la población que no tiene acceso a más de 3 indicadores de la pobreza multifactorial. En el informe no aparece la definición de pobreza y su diferencia con la pobreza extrema para ocultar la manipulación de las cifras. Ustedes están viendo las imágenes, las pudiéramos buscar y ponerlas, de cómo las personas viven en Cuba, en diferentes provincias y en lugares dentro de La Habana, que hay barrios donde la gente vive en casas hechas con latas de conserva, con aluminio cerrando las casas, ¿no? Que ponen 4 palos y las llenan. Así hay personas en Cuba que están viviendo. Eso es parte de la pobreza. Eso es lo que el régimen asesino de La Habana no quiere decir al mundo. Pero gracias a la tecnología, hoy por hoy, todo esto está saliendo a relucir. Y el mundo se está dando cuenta de la gran falacia del comunismo del siglo XXI, del comunismo de los Castros asesinos. El gobierno cubano desecha el estándar internacional de medir la pobreza por los ingresos monetarios, $1.90 de ingreso diario. Usted sabe lo que es. Y dice que no procede en el caso cubano por los derechos a la salud y educación, la cultura y el deporte subsidiados. Una decisión que contradice los estándares internacionales, salvo Cuba. Ningún gobierno desecha este indicador como medida de pobreza. Vamos a hablar una cosa. ¿Cuáles son los derechos a la salud que tiene un cubano? Que hoy un médico cubano tiene que recetarle una medicina que no hay en la farmacia y que tiene que mandársela a pedir a sus familiares o comprarla en el extranjero. ¿Cuáles son los indicadores de que Cuba o los cubanos tienen acceso a la salud?
Cuando usted entra a un hospital en Cuba y está todo desbaratado, está con peste, los baños están destruidos, las salas no hay. Miren esto, porque a medida que voy dándole al casete, voy. ¿Cuáles son los indicadores de la salud cuando un cubano se enferma en Cuba y lo ingresa en un hospital? Tiene que llegar a ese hospital con sábanas, tiene que llegar a este hospital con una jabita con comida, tiene que llegar a ese hospital y cubrir el colchón ese que está todo ahí tirado para poderse ingresar en ese hospital. ¿O es que acaso los comunistas asesinos se pueden o se están fijando en los indicadores de las clínicas privadas donde los turistas van a hacerse procedimiento? Si es así, está bien. Si es así, está bien, porque ahí sí hay dólares, ahí sí hay dinero para eso, porque claro, le cobran a esos procedimientos a los turistas. ¿Cuál es la educación que hay en Cuba? Vamos a hablar de ahí. ¿Cuál es la educación? Número uno, en Cuba las personas son obligadas a estudiar no lo que ellos quieran, sino la carrera que llegue o lo que el gobierno quiere que ellos estudien. Mira, tú vas a estudiar medicina. No, pero es que yo no quiero estudiar. No, hace falta medicina porque la revolución necesita médico. No, pero yo lo que quiero es ingeniería. No, pero usted va a estudiar medicina. Si no quiere, te quedas sin carrera. No es más carrera. Esa es la educación. Cuando las universidades cubanas y las escuelas cubanas, las escuelas primarias cubanas, lo que verdaderamente son es la fuente de ir metiéndole en la cabeza a los jóvenes que el comunismo es la única solución, que el socialismo es lo que los va a levantar a ellos de la pobreza. Lo mismo que dicen se contradicen, porque el comunismo en Cuba, el socialismo en Cuba, este desgobierno manipulador, este gobierno que es capaz de manipular toda la data que hay en Cuba, en este sentido de lo que estamos hablando de la pobreza, este gobierno totalitario, asesino, que se dice ser el padre de todos los cubanos, y claro, es un padre que no le da manutención a sus hijos, lo tiene tirado todo al abandono, esos hijos están pasando un hambre, una necesidad horrible, y los hace un gobierno totalitario asesino que los hace dependientes de sus amigos y de sus familiares en el extranjero, para que ellos entonces les envíen dinero y ellos mismos a la misma vez recibir una porción del dinero que tú, que me estás viendo, que vive en el extranjero, le envías a tus familiares. Eso es el desgobierno asesino de La Habana. Eso es lo que le inculcan a los jóvenes en las universidades, le inculcan a los jóvenes en las escuelas, como es el caso de Yusuan, que le han formateado el disco duro del cerebro completamente, pero en un formateo de eso intenso, y les han hecho creer que los culpables de todos los problemas que hay en la isla son los norteamericanos. Fíjense ustedes. El gobierno cubano informa los ingresos per cápita anuales del Producto Interno Bruto en dólares y no en pesos cubanos. ¿Cómo será? ¿Cómo va a ser posible esta oración? El gobierno cubano informa los ingresos per cápita anuales del Producto Interno Bruto en dólares y no en pesos cubanos, cuando en Cuba supuestamente ahora el dólar estuvo muchísimos años prohibido, que te metían presos si te cogían con un dólar. ¿Cómo va a ser posible que el gobierno va a dar o informar estos ingresos en dólares cuando en Cuba el dólar no es la moneda nacional o no es la moneda que se mueve? Ahora se está moviendo porque ahora ellos necesitan dólar, porque todo es porque lo que ellos necesitan. Con la distorsión monetaria y cambiaria en el país que obliga al consumidor a comprar un similar al dólar, el CUC, por 25 pesos cubanos. Claro, esto está normal. El real ingreso promedio per cápita en 625 CUP
al mes, que al cambio actual son 25 dólares y algunos centavos. Luego entonces el per cápita anunciado por el gobierno de 7.524 dólares anuales promedio en el citado informe se reduciría al per cápita real de 300 dólares anuales y 96 centavos. Usted sabe, usted puede entender esto, que un ser humano pueda vivir con 300 dólares y 96 centavos al año. Imagínese usted. La distorsión de cifras publicadas coloca en entredicho el índice de desarrollo humano que en el informe gubernamental se anuncia en el puesto 73 de 193 países, cuando en realidad es el último de los 193 países por ingreso promedio anual per cápita. Comparte el puesto 194 por ingreso per cápita con la República Democrática del Congo. Porque todo es una falacia, todo es una mentira. Otros indicadores de pobreza multifactorial están distorsionados en el informe. Con relación a la vivienda, el propio Estado ha publicado que el 40% de la existente necesidad de reparación importante. El citado informe gubernamental solo se refiere a las viviendas con pisos de tierra y sin techo adecuado, pero no recoge el grave problema acumulado de las viviendas en Cuba. Amigos, ustedes saben muy bien, y así sigue el artículo. No se los voy a leer porque es un artículo bien intenso, pero quería tocar la primera parte y voy a hablar de la última, que creo que es importante. Ustedes saben muy bien que en Cuba hay un grave problema con la vivienda. Ustedes saben muy bien que en Cuba no hay materiales para reparar nada. Busque ahora mismo un familiar de usted que vive en Cuba y dígale, ¿me puedes mandar una foto del barrio donde nosotros vivimos? Para que usted vea que ahí no hay para reparar absolutamente nada. Para los que están mirando ahora y no entienden cómo funciona, cómo es Cuba, ¿no? Porque eso es importante. En Cuba no hay una tienda donde usted va a comprar saco de cemento, bloque. Estoy hablando de la parte de la vivienda, donde usted repara su vivienda, pintura, tornillos. No hay como un Home Depot, eso no existe en Cuba. En Cuba no hay nada de eso. En Cuba está Juanito, que vive allá en la esquina y tiene una bloquera y él hace los bloques a mano con una cosa dando vueltas y te hace los bloques. Y con esos bloques que tú haces la casa. O está Chuchito, que corta los cantos en una cantera con un serrucho hasta abajo. Y cuando el canto bloque cae en el piso, después viene Chuchito atrás otra vez cortando los pedacitos de canto para que usted venga y haga su casa con canto. Para después, si usted tiene algún tipo de problema pulmonar, se pueda morir por la humedad que hay dentro de la casa. Esas son las cosas que suceden en Cuba hoy, 2020, 6 de noviembre. Y todavía los cubanos en Cuba se preocupan que quién es el presidente de Estados Unidos. Fíjate qué clase de locura esta. Y se fajan y todo en Cuba por saber y porque el presidente de Cuba, el presidente de Estados Unidos, no puede ser Donald Trump. Imagínese eso. Imagínese eso. El ingreso monetario fundamental, índice para establecer el nivel de la pobreza según los estándares internacionales, el gobierno cubano lo desecha. El índice de pobreza multifactorial, con la carencia de 3 indicadores como las condiciones de vivienda, acceso a agua potable, que se lo mencioné ayer, le puse el ejemplo de madruga, que hay 15 días y no tiene agua y tiene todas las carreteras rotas porque están arreglando la tubería hace más de un año. Y cuando yo me fui de Cuba hace casi 21 años, de madruga todavía estaban arreglando la tubería y todavía había falta de agua hace 20 años y estamos 20 años después. Que no me diga Gardel que 20 años no son nada. 20 años, mira cómo me han salido las canas. ¿No? Entonces vemos que son problemas tras problemas y la desinformación a nivel mundial que esta gente tratan de decir al mundo. Lo que pasa es que con la tecnología hoy ellos no pueden seguir ocultando, ¿no? Potable y acceso precario a la alimentación demuestran que los valores analizados en el informe gubernamental del 2019 se referían a la pobreza extrema y dejan ocultos los valores reales de la pobreza en Cuba.
Según estimados indirectos, porque no hay cifras oficiales, algunos economistas cubanos han establecido un rango entre el 40 y el 51% de pobreza en el país. Quiere decir que de esos 11 millones que hay, la mitad viven en pobreza. Es así, aunque te duela que te lo esté diciendo. Esa es la realidad del pueblo cubano. Por otra parte, el índice de desarrollo humano en el indicador de ingreso per cápita anual promedio no se corresponde a la realidad de este indicador en el país, pues el gobierno cubano o desgobierno asesino de La Habana lo informa en dólares y la distorsión cambiaria y monetaria en Cuba lo reduce a 25 veces para los consumidores. El ajuste del dólar a pesos cubanos haría descender el índice de desarrollo humano para Cuba del puesto 73 a los últimos lugares entre los países del mundo. Qué mentirosos son los comunistas asesinos estos, chicos. Qué mentirosos ustedes son. Qué mentiroso tú eres, Díaz-Canel. Qué mentiroso tú eres, Lazo. Qué mentirosos son todos los comunistas que están en el Partido Comunista Cubano. Qué mentirosos todos son los que están en la televisión cubana y en todas las cadenas de radio de Cuba. Qué mentirosos son todos ustedes que juegan con el pueblo cubano. Qué mentirosos son ustedes que son cómplices de esa dictadura asesina. Y esto va para todos los que se mojan de alguna manera, o los enchufados, como se diría en Venezuela, de todos ustedes comunistas descarados. Perdónenme que se los diga así en la cara, ¿no? Porque eso es lo que son ustedes. Empezando todos los que trabajan en la televisión y dan una noticia para congraciarse con el régimen y después aquí quieren llegar y son reporteros. Con todos los que trabajan en las estaciones de televisión y radio, ustedes son cómplices de la dictadura asesina que tiene al pueblo diciendo mentiras a nivel mundial en un puesto 73 cuando deberían estar en menos 203, vaya abajo. Porque en Cuba no hay ni agua potable, en Cuba no hay ni comida, en Cuba no hay salud, en Cuba no hay ni educación, en Cuba no hay ni infraestructura de carretera, en Cuba no hay vivienda, en Cuba no hay nada. Ustedes son el Comején que comenzó en Cuba en el 1959. Es imperativo que el gobierno cubano publique el índice de pobreza y el índice de desigualdad social. Sin estos imprescindibles indicadores, no podrá elaborarse políticas públicas hoy ausentes para disminuir y erradicar la mayoritaria pobreza en Cuba. Pobreza que incluye varios derechos sociales muy precarios en el país. El derecho a una alimentación adecuada, el derecho a una vivienda digna, el derecho de acceso al agua potable, el derecho a una asistencia médica de calidad, el derecho a pensiones y asistencia social que permitan una existencia digna y el derecho a un salario decente según los parámetros internacionales de la ONU. ¿Qué ustedes me dicen de esto? Díganme. La pobreza en Cuba, derechos sociales, derecho a la alimentación, derecho a una vivienda digna. Ustedes saben cuánta gente en Cuba está viviendo hoy por hoy y lo que tienen de piso es una tierra. ¿Cuánta gente en Cuba hoy tiene que cargar cubo agua? ¿Cuánta gente hoy se tiene que bañar en un río en Cuba? O ir al río a buscar agua hoy 2020. Es una falta de respeto. Y todavía quieren decir que en Cuba no hay pobreza. Díaz-Canel. No, en pobreza no habrá en tu cabeza. O este ministro de alimentos diciéndole al pueblo que se coma las tripas, porque ellos, claro está, están trabajando muy duro para aumentar los kilómetros de tripas. O decirle a un niño o a una familia que no le pueden vender la langosta o el camarón, porque ellos lo que están es vendiendo la langosta y el camarón para buscarle la leche en polvo a la familia. Polvo es lo que hay que hacerle el cerebro a ustedes o es lo que tienen ustedes en el cerebro. Bueno, vamos a escuchar los comentarios que tenemos por aquí de este tema. Es un tema que de verdad que cuando tú lo empiezas a pensar, mira, Joel Jiménez Frías, yo viví más desde que nací por más de 20 años con un hueco en el techo de mi cama y dormía con un nylon grande. Imagínate tú esto. Por aquí tenemos, si no se ponen duros, los cubanos de la isla veremos 20 años más sin agua. Estoy
convencido contigo, María. Otro día entro y estoy cocinando y viendo a Otaola. Oye, salúdame a Otaola por ahí, amigo mío. Después tú lo ves el programa después, no te preocupes. Y ya ni vergüenza, así mismo es. Eso es lo que hay en nuestra Cuba. Eso es la mentira que ellos dicen constantemente sobre lo que realmente está sucediendo en la isla de Cuba. Bueno,